Denmark and Spain. Good evening to everybody and thank you very much for being here celebrating the closing ceremony of our Comenius presentes pueda seguir el acto con normalidad. To start the ceremony, a group of rhythmic gymnastics from the school will do a performance. Mejorar la competencia en lengua extranjera y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Una parte del proyecto se basa en el conocimiento entre los socios, sus colegios, sus países y sus tradiciones. Bienvenidos. Valor y salud. Willkommen. En el rizado umbroso de los bosques, yo aprendí a descansar sobre tus hombros y a descender por ríos y laderas, a entrelazarme en las tempidanas. Ha sido una satisfacción. Hay que recordar que en la Comunidad Valenciana solo fueron 6 los centros coordinadores de programas europeos. Este reto fue haciendo realidad y hoy nos encontramos en nuestra querida Denia representantes de colegios e institutos de 6 países clausurando este proyecto. El esfuerzo ha valido la pena. Era un proyecto Comenius ambicioso, ya que no solo estaba fundamentado en un tema, sino que íbamos a tratar 3 áreas fundamentales como son el arte, la ciencia y el deporte. En el vídeo que os hemos preparado habréis podido comprobar... Comunidad Valenciana, querido Víctor, inspectora de Educación, comunidad educativa, señoras y señores, buenas tardes a todos. Quisiera agradecer en primer lugar la invitación cursada a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte para participar en este acto de clausura del proyecto COMIC.
potencia la creación, la innovación y la competitividad, facilitando el empleo, la que consigue crear más Europa. Por ello, debemos asentar las enseñanzas entre nuestros jóvenes, preparándolos con esmero y formándolos en el marco de un aprendizaje a lo largo de la vida, con las inquietudes necesarias para que decidan su propio itinerario formativo. La cooperación política de los países europeos en materia de educación e información ha permitido desde el año 2002 un apoyo fundamental a las reformas educativas. Quisiera aprovechar el momento para felicitar muy especialmente a la movilidad de alumnos de distintos países que seguirá creciendo en el futuro mediante el acceso a estudios superiores, ya sea a través de su próxima incorporación a la universidad de cada país o a las diferentes universidades europeas, a las que por vuestra formación estoy seguro que tendréis acceso. Se os abre un abanico inmenso de posibilidades a través de una amplia oferta educativa impensable hasta hace escasos años, que estoy convencido